Ok, hello everyone y bienvenidos todos de regreso a su canal de YouTube. Y bienvenidos el día de hoy a este video sumamente interesante. Es una continuación de la serie de videos dedicado a lo que es los sistemas de conversión electromecánica. Entonces, como ustedes saben, esta serie de videos la estamos dedicando a este nuevo curso que estamos desarrollando. Y en particular, en los últimos videos hemos estado tratando un aspecto sumamente importante, como lo es las pérdidas de potencia activa en lo que es los materiales magnéticos. Cuando nosotros estudiamos la eficiencia, cuando nosotros especificamos una máquina eléctrica, un aspecto sumamente importante son las pérdidas. Y en las máquinas eléctricas, una parte importante de esas pérdidas está relacionada con fenómenos sumamente interesantes, sumamente excitantes, lo que es los fenómenos magnéticos dentro de los materiales. Entonces el día de hoy le traigo el problema Q3, que es básicamente un problema asociado para lo que es el cálculo de las pérdidas de potencia activa en materiales magnéticos, ¿no? Entonces, sin mayores retrasos, comencemos con la lectura del enunciado de este problema. Si se dan cuenta, aquí nos dicen que la densidad de pérdidas en el hierro, P sub I, dense cuenta que es una I minúscula, por tanto esto es en vatios sobre metros cuadrados. Entonces nos dicen que la densidad de pérdidas en el hierro de una muestra de hierro laminado es 2.4 vatios por kilogramos. Y estas pérdidas están definidas cuando el régimen de operación son de una densidad de campo magnético máxima de 1.2 Tesla y una frecuencia de operación F1 de 50 Hz. Para este material se conoce la constante K sub H numéricamente igual a 115, la constante K sub E igual a 1.6, la constante K sub X igual a 12 y por supuesto el exponencial, el exponente, perdón, que se utiliza en la ecuación, es decir, el índice de Steinmetz, que es básicamente igual a 1.7. Entonces, lo que nos preguntan o lo que nos solicitan que calculemos es básicamente las pérdidas, la densidad de pérdidas en el hierro en vatios sobre kilogramos, pero a una frecuencia F2, asumiendo que se utiliza la misma densidad de flujo magnético máximo de 1.2 Tesla. Entonces, aquí colocamos la respuesta. Es básicamente el resultado que ustedes deberían de estimar, de calcular. Algunos estudiantes prefieren ver el resultado y comenzar la ejecución del problema y luego ellos van y observan este video. Yo en este caso voy a pasar directamente a lo que sería la solución, ¿ok? Hay que recordarles nuevamente a todos mis estudiantes que enfrente de ustedes están viendo la ecuación más importante que se utiliza para el cálculo de pérdidas. En este caso, esto es la ecuación que define la densidad de pérdidas en el hierro. Y como lo dice densidad, entonces esta es una I minúscula y las unidades que se están utilizando son vatios por metro cúbico, ¿no? Recuérdense que esta ecuación entonces tiene tres términos, un término asociado a K sub H, un término asociado a K sub E y un término asociado a K sub X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo primero que nosotros podríamos pensar es que nosotros podríamos transformar estas pérdidas que están dadas en vatios por kilogramos, las quisiéramos transformar en vatios por metro cúbico para poderlo utilizar dentro de esta ecuación. Para hacer eso, lo único que tendríamos que hacer en ese caso sería tomar esta densidad de pérdidas de vatios por kilogramo, multiplicarlo por la densidad, los kilogramos se cancelan y el resultado nos daría entonces la densidad de pérdidas en el hierro en unidades de vatios por metro cúbico. Sin embargo, en este caso, por supuesto, este no es el caso más apropiado de momento. ¿Por qué no es el caso más apropiado de momento?
Porque resulta que esta ecuación funciona básicamente en vatios por metro cúbico. Es decir, es una densidad de pérdidas de potencia asociadas al hierro. Pero lo que sí podemos decir es que esta ecuación tiene tres términos. Un término que llamamos P sub H, que es asociado a la histéresis, un término que llamamos P sub E, que está asociado a lo que serían las corrientes de Eddy, y el exceso de las corrientes de Eddy, P sub X, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que nosotros conocemos el valor de la frecuencia porque nos las están dando, son 50 Hz. Nos dicen para la primera condición el valor del máximo valor de la densidad de flujo de campo, que en este caso es 1.2 Tesla. Y también conocemos todas las constantes. Conocemos la constante K sub H, K sub E y K sub X. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Numéricamente, nosotros podríamos calcular lo que sería P sub H, P sub E y P sub X, con la idea de que al final la densidad de pérdidas totales, en este caso en el hierro, sería la suma de P sub H, P sub E y P sub X. Cuando nosotros hacemos la sustitución numérica, obtenemos entonces, fíjense, que la densidad de pérdidas, en este caso vatios por metro cúbico, es algo así como 19.176 vatios por metro cúbico a 50 Hz. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué esta persona calculó las pérdidas utilizando esta ecuación? Cuando ya nos habían dicho a nosotros que las pérdidas eran 2 vatios por kilogramo. Bueno, la razón es muy simple. La razón es muy simple porque yo ahora conozco la densidad de pérdida en vatio por metro cúbico. También conozco la densidad de pérdidas en vatios por kilogramo. Y lo que relaciona estas dos densidades de potencia en diferentes unidades es la densidad del material. Entonces, yo podría extraer de esta ecuación, yo lo que podría hacer es extraer el valor de la densidad del material. Y la densidad del material entonces va a ser obtenida en unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Cuando nosotros efectuamos eso, obtenemos este valor. Si se dan cuenta, ese valor de 8.716 kilogramos por metro cúbico es un valor bastante alto. Sin embargo, si ustedes van a alguna tabla científica de materiales, se van a dar cuenta que hay muchos materiales y especialmente magnéticos que pueden llegar a estos valores bastante altos de densidades. Entre ellos podríamos nombrar, por ejemplo, el níquel, que podría ir entre los 8.000 kilogramos por metro cúbico y dependiendo de las aleaciones que se haga, se podría llegar hasta unos 8.900 kilogramos por metro cúbico. Entonces ya tengo la densidad del material. Y con eso ahora lo que voy a hacer es proceder al cálculo nuevamente de la densidad de pérdidas. Voy a hacer ahora el cálculo de la densidad de pérdidas, pero lo voy a hacer ahora para la frecuencia que me están pidiendo a 100 Hz. Entonces conozco aquí los coeficientes K sub H, K sub E, K sub X. Conozco la frecuencia 100 Hz en todo caso. Conozco también que es 1.2 Tesla la máxima densidad de flujo de campo magnético y entonces lo que hago es una simple sustitución numérica. A partir de la sustitución numérica agarro y calculo el valor de la densidad de pérdidas en el hierro, pero en este caso el resultado que estamos obteniendo al 100 Hz es básicamente en unidades de vatios por metro cúbico. El valor numérico que nos está dando es equivalente a 54.492 vatios por metro cúbico. Ahora, finalmente, para dar respuesta a la pregunta que nos han hecho, lo que hay que hacer ahora es transformar esta densidad de potencia de vatios por metro cúbico a vatios por kilogramo.
Para hacer eso, lo que hay que agarrar es el valor anterior, es decir, estos 54.492 vatios por metro cúbico, y dividirlo por la densidad que calculamos hace unos segundos atrás, 8.716 kilogramos sobre metro cúbico, y al final se obtiene el resultado que estábamos interesados, que es básicamente la densidad de pérdidas totales en el material, y en este caso es un total de 6.98 vatios por kilogramo. Entonces, este ha sido un ejercicio sumamente sencillo porque hemos utilizado la redundancia de datos para poder calcular lo que sería la densidad del material, y a partir de obtener la densidad de material es lo que nos ha permitido a nosotros poder calcular al final de todo este ejercicio el valor solicitado en las unidades solicitadas, en este caso vatios sobre kilogramos. Entonces, espero que este video haya sido de su agrado, que haya sido muy útil para su aprendizaje. Espero que hayan disfrutado la explicación, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor siéntanse abiertos a escribir o a dejar algún comentario. Si encuentran este tipo de videos sumamente útiles, por favor suscríbanse al canal y dejen cualquier comentario. Bueno, muchísimas gracias y será hasta el próximo video. Bye now.